En este vídeo vamos a continuar viendo más opciones de la herramienta pincel. Como ya habíamos visto, al seleccionar la herramienta pincel podíamos dibujar una serie de píxeles en nuestro documento en blanco. También habíamos visto que al bajar el flujo podíamos entender mejor cómo estaba funcionando ese pincel y veíamos que ese círculo se estaba repitiendo a lo largo del recorrido que yo dibujaba en mi documento. Para entender mejor las opciones de cómo funciona cada uno de los pinceles de esta paleta y poder crear nuestros propios pinceles, debemos echar un vistazo al panel de pincel. Desplegando este panel, podemos ver un panel que nos recuerda mucho al panel en el que realizábamos nuestros pinceles en el Illustrator. La única diferencia es que los pinceles que creemos en el Photoshop en todo momento serán pinceles que dibujarán píxeles. Nunca dibujaremos trazados vectoriales con estos pinceles. Como podemos ver, el pincel que tenemos seleccionado nos aparece aquí marcado y aquí podemos encontrar la misma biblioteca que encontrábamos en este desplegable de aquí. Además, vemos que tenemos una serie de opciones aquí que ya conocemos, en la cual podemos modificar el tamaño, voltear X y voltear Y, puesto que en este caso el pincel tiene una forma circular, no vamos a notar la diferencia, y podemos cambiarle el ángulo y la redondez como ya vimos. En este pequeño recuadro de aquí veremos una vista previa. Vamos a modificar la redondez al 50% y ya vemos ahí cómo se nos ha modificado esa vista previa y la vista previa que tenemos debajo. Si modificamos el ángulo poniendo un ángulo de 45 grados, veremos que en un momento variando únicamente dos parámetros hemos conseguido un pincel totalmente nuevo. Si pintamos con ese pincel en nuestro documento, podemos ver que está comportándose de manera diferente al pincel que teníamos en un primer momento, pero si nos acercamos todavía podemos ver esa serie de formas que lo componían. Esto es debido a la opción de espaciado. El espaciado por defecto en este pincel es del 25%. Si le subimos el espaciado podemos ver cómo esa forma se irá separando más y más y cuando dibujemos la próxima vez aparecerá separada un 157%. Sin embargo, si bajamos el espaciado, podemos conseguir crear un perfil mucho más exacto. Como podemos ver, comparando estos dos perfiles, en este podemos ver las formas que lo componían y en este vemos un trazo recto. Vamos a eliminar todos los píxeles del documento y vamos a continuar viendo opciones que podemos encontrar en esta paleta de pincel. Además de estas opciones que hemos visto, también tenemos la opción de dureza. Como podemos ver en la previsualización, al bajar la dureza conseguimos un efecto difuminado a lo largo del borde. Debemos destacar que cuanta más menor espaciado haya, mayor recursos consumiremos en nuestro ordenador. Por ello es una buena idea subir el espaciado. Si queremos utilizar un pincel difuso como este, subiremos el espaciado y dibujaremos así, y como podemos ver, no se va a notar la diferencia de un pincel con el espaciado al 26% y la dureza al 0% que un pincel con el espaciado al 0%, y aligeraremos bastante la carga en nuestro ordenador. Todas estas modificaciones que podemos realizar a los pinceles las podemos guardar pulsando en este icono de aquí, creando un pincel nuevo, como podemos ver. Pero ya veremos más adelante que podemos crear pinceles con cualquier forma, como por ejemplo estos pinceles que podemos ver aquí. Todos estos pinceles, si subimos el espaciado, veremos que parten de una forma básica. Por ejemplo, este pincel, que crea un efecto como de pincel en el mundo real, lo que está haciendo es replicar esta forma que hemos probablemente escaneado o digitalizado de un pincel real o de una esponja. Además, tenemos otra serie de opciones que podemos aplicarle a nuestro pincel en este desplegable de aquí. Pinchando sobre esas opciones las activaremos y, como podemos ver, podemos crear esos efectos tan interesantes con una serie nueva de opciones que podemos modificar. Diámetro mínimo, lo podemos incrementar o disminuir. Variación del ángulo, de manera que a medida que vayamos pintando,
esas figuras van a ir variando su ángulo, la variación de la redondez. Y podemos continuar modificando todas estas opciones para conseguir un pincel totalmente nuevo, como el que hemos creado aquí. Podemos subirle el diámetro y podemos ver ahí cómo está haciendo todas estas opciones que le hemos indicado. Con la opción de dispersión podemos ver cómo podemos alterar esa cantidad de dispersión. Vamos a seleccionar un pincel más fácil de entender y ahí podremos ver mejor esas opciones de dispersión. Como podemos ver, podemos ir experimentando con estas opciones. Podemos añadirle texturas a los pinceles. Y estos pinceles dobles son los pinceles que veíamos que trabajan con estos dos colores, el color frontal y el color de fondo. Son estos los pinceles dobles los que van a variar su función según tengamos un color u otro seleccionado. Si seleccionamos de vuelta el pincel por defecto y venimos a dinámica de la forma, podemos ver cómo aquí podemos activarle los controles según la presión de la pluma o la inclinación. Si seleccionamos presión de la pluma, podemos ver cómo podemos crear unos trazados mucho más armónicos en los cuales podemos indicarle qué trazado mínimo y qué trazado máximo, qué diámetro mínimo y qué diámetro máximo habrá de tener. En un ejemplo como este que vemos aquí, cuando dibujemos una línea apretando poco, crearemos formas finas y cuando apretemos más, iremos engordando ese trazado. Vamos a deshacer y vamos a crear el mismo ejemplo con un diámetro mayor. Ahí podemos ver cómo según la presión que le damos a nuestra tableta gráfica podemos conseguir unos efectos u otros. Vamos a bajarle el espaciado para conseguir unos bordes más limpios y ahí podemos ver ese efecto tan interesante que podemos conseguir. A la hora de crear nuestros propios pinceles podemos hacer dos cosas. Podemos partir de uno de los pinceles predeterminados que nos vienen con el Adobe Photoshop y podemos modificar sus opciones en este panel, o bien podemos crear un dibujo propio. Por ejemplo, voy a realizar en un momento un dibujo en una capa nueva. Debemos empezar partiendo desde una capa transparente y ahora veremos por qué. En esta capa transparente voy a dibujar una forma muy sencilla, como una flor. Con la goma voy a retocar seleccionando una dureza mayor. Podemos crearnos así una flor bonita. Ahí tenemos esa flor creada. Y ahora lo único que voy a hacer para crear mi pincel con este dibujo que he realizado es seleccionarlo y vamos a venir al menú Edición, Definir valor de pincel. De esta manera nos va a preguntar un nombre que queremos darle. Vamos a escribir ahí el nombre, flor, y le vamos a dar a OK. Ahora cuando vengamos al panel de pinceles y seleccionemos la herramienta pincel, podremos encontrar ese pincel en ese lugar de la lista y ahí vemos que tenemos el pincel que acabamos de crear. Por supuesto podemos modificar esas formas de nuestro pincel en cualquier momento. Como hemos visto, hemos creado este pincel en una capa transparente, puesto que los pinceles deben partir de una forma transparente, porque si ahora coloreamos esta capa y la rellenamos, vamos a eliminar esta otra, vamos a crear una capa nueva y vamos a seleccionar un color blanco. Ahora podemos dibujar con este pincel
y como podéis ver, al haberlo hecho en una capa transparente, no va a colorear más que con esa forma del pincel que yo he creado. Es por eso que es importante crear ese pincel a partir de una capa transparente, puesto que si lo hubiéramos creado en una capa de color nos podría dar problemas. Ahora con este pincel ya podemos modificar esas opciones bajándole la dispersión de la forma. Volveremos a nuestra capa y ya podemos ahí dibujar con ese pincel que acabamos de crear. Y podemos continuar modificando estas opciones o incluso dotarle de una dinámica de color si quisiéramos. Y tenemos una gran cantidad de opciones con las que crear nuestros propios pinceles, además de los propios pinceles que ya nos vienen con el Adobe Photoshop, que son muchos. Como veremos, podemos continuar encontrando pinceles en todas estas bibliotecas. Os aconsejo que experimentéis con los pinceles que existen ya por defecto en el Photoshop y que creéis vuestros propios pinceles para conseguir creaciones originales y genuinas.